La historia comienza en un laboratorio científico donde el Dr. Frank está absorto en el desarrollo de piel sintética. Mientras pone a prueba su sensibilidad, se llena de alegría por los prometedores resultados. Durante este tiempo, su colega, Charlie, se acerca a él para hablar sobre su proyecto en curso. En medio de su conversación, Charlie pregunta casualmente al Dr. Frank si ha estado saliendo últimamente, pero el Dr. Frank responde negativamente, atribuyendo su falta de vida social a su trabajo. Charlie admira su dedicación pues sabe que ha estado ocupado, pero afirma que hay una nueva mujer que acaba de unirse al equipo, y tal vez debería conocerla. A pesar de la sugerencia, el Dr. Frank cortésmente rechaza el conocerla. Luego se revela que el Dr. Frank está en una silla de ruedas. Charlie, al comprender su situación, revela que ya le habló a su colega de él y quiere conocerlo. Mejora el ambiente con una broma recordándole al Dr. Frank que, como su jefe, le ordena que se tome un descanso, y luego salen juntos del laboratorio. En el vestíbulo la curiosidad del Dr. Frank se despierta por la presencia del personal de seguridad, y le pregunta a Charlie al respecto, pero el hombre responde que están allí para salvaguardar sus secretos comerciales. Pronto llega una mujer, y Charlie le presenta al Dr. Frank. Su nombre es Valerie, y juguetonamente saluda al Dr. Frank llamándolo lindo. El Dr. Frank se sorprende por esto, y tímidamente piensa que la mujer le está jugando una broma. No obstante, Valerie no entiende de qué está hablando. El hombre se disculpa y solicita cortésmente algo de privacidad, haciendo que la joven se retire. Luego, el Dr. Frank se vuelve hacia Charlie y le expresa su desconcierto ante esta mujer increíblemente hermosa, pero Charlie afirma que es solo un prototipo, lo cual lo deja más confundido. Luego lleva al Dr. Frank a una habitación donde se encuentra con el prototipo. Aquí se nos revela que Valerie es una compañera humana orgánica. Asimismo, la robot dice compartir el mismo amor de Charlie por la ópera y expresa sus ganas de pasar más tiempo juntos. Luego, el narrador plantea una pregunta que invita a la reflexión. Los poetas sostienen que la verdadera vida es la capacidad de sentir amor, mientras que los científicos la definen en términos de proteínas y componentes básicos de carbono, pero, ¿qué sucede cuando estas dos perspectivas chocan? El Dr. Frank sale de la habitación visiblemente molesto y ofuscado. El hombre no ve la necesidad de que un robot resuelva sus problemas, pero Charlie intenta calmarlo recordándole su larga relación laboral, y le explica que esto es simplemente una fase de prueba antes de la producción en masa. Los robots están diseñados para ser acompañantes y ayudantes femeninos, y la Junta ha decidido mantener este proyecto como confidencial por ahora. A pesar de las súplicas de Charlie, el Dr. Frank permanece obtuso, y siente que solo lo han elegido a él para la prueba, ya que al ser una persona discapacitada, lo perciben como si fuera un fracasado que no puede conseguir una novia de verdad. Frank afirma que no necesita una máquina, pues necesita un humano que pueda entenderlo, que sea empático con él, y que tenga sentido del humor. Charlie hace todo lo posible para convencerlo, explicando que el robot está programado con dichas características, ya que tiene emociones humanas. Sin embargo, el Dr. Frank se mantiene firme en su negativa. Esa noche Frank regresa a su desaliñada casa sin nada que comer, y se conforma con una botella de vino. Asimismo, juega una partida de ajedrez, mientras vemos que su soledad es palpable. Al día siguiente asiste a su sesión de terapia con Rachel, quien ha sido su terapeuta desde hace 5 años. El dúo profundiza en una discusión sobre el concepto de existencia, inspirada en un libro que Rachel leyó recientemente. Mientras ella lo ayuda a sentarse, él con curiosidad le pregunta qué pensaría con salir con un paciente fuera de la terapia, y ella cortésmente se niega a responder. A la mañana siguiente, Frank llega al trabajo donde Charlie y otro científico ya estaban presentes, y les pregunta si encontraron a alguien más para probar el prototipo, pero Charlie afirma que nadie encaja en el perfil. Frank luego revela que lo ha reconsiderado y está dispuesto a probarla, pero antes de llevarla a casa, la Junta le proporciona algunas condiciones. El hombre debe reunirse con ellos todas las mañanas para hacer un reporte de sus avances. Asimismo, le revelan que la compañera humana inorgánica Valerie es casi completamente como una mujer humana, y no requiere enchufarse para recargarse, y de hacerlo, causaría un mal funcionamiento similar al de un ser humano. Utiliza alimentos como combustible y aceite para lubricar sus limitadas piezas mecánicas, e incluso duerme por las noches como un ser humano orgánico. También le proporcionan un control remoto en caso de un accidente, con lo cual se le borraría la memoria y la pondría a dormir. Esa noche, durante la cena, ella intenta iniciar una conversación y hacer algunos chistes. Sin embargo, la respuesta de Frank es despectiva, refiriéndose a ella como un lavaplatos. Herida, deja la mesa para lavar los platos, mientras unas lágrimas corren por su rostro. Al verla ofuscada, Frank se disculpa y trata de consolarla secándole las lágrimas, pero pronto se pregunta por qué se está disculpando con una máquina, y la deja sola. Esto hace que Valerie se enoje y rompa el soporte para sartenes. A la mañana siguiente, cuando le preguntan sobre su relación con ella, Frank la compara con un coche, dando a entender que es tan solo una máquina más. Le piden que le dé una oportunidad,
advirtiéndole que su actitud podría poner en peligro su investigación. Esa noche ella le prepara una cena exquisita y le pregunta si le gustó, a lo que él responde que sí, llamándola deliciosa. Valerie también le pregunta sobre su cabello y vestimenta, buscando su aprobación, y Frank la elogia genuinamente. Al día siguiente, durante su sesión de terapia con Rachel, Frank plantea una cuestión filosófica. ¿Qué es lo que realmente se constituye como vida? ¿Se puede considerar que una máquina tiene vida? Rachel responde diciendo que algo puede considerarse vivo si le tiene miedo a la muerte. Más tarde esa noche, mientras ven una película en casa, Valerie le pregunta a Frank si alguna vez ha estado enamorado, y Frank confiesa que una vez estuvo enamorado antes de su accidente. Sin embargo, su pareja lo dejó al sentirse incapaz de hacer frente a su existencia en silla de ruedas. Valerie pregunta sobre el accidente, y descubre que fue causado por un conductor ebrio. Cuando regresan a la película, Valerie ve una escena de beso, y le pide a Frank que la bese de la misma manera. Tomado por sorpresa, Frank balbucea diciendo que no pensó que ella podría hacer ese tipo de cosas, pero Valerie lo sorprende besándolo apasionadamente. Preso del pánico, Frank sale abruptamente de la casa y termina en un restaurante bebiendo, mientras observa a las parejas a su alrededor compartiendo momentos íntimos. Cuando llega a su hogar, encuentra su casa limpia, cuando ve a Valerie saliendo de su habitación con un seductor atuendo, y se disculpa por llegar tarde. Valerie le pregunta si no le gustaron sus besos, pero Frank explica que había sentido sus labios y su saliva como si fuera humana. Valerie le aclara que su saliva tiene los mismos componentes que la saliva humana, pero sin las bacterias. El dúo se besa de nuevo, y en el dormitorio, Valerie se quita la ropa para mostrar que su cuerpo es igual al de una mujer. A la mañana siguiente ella lo besa, y lo ayuda a subir a su auto deseándole un buen día. Durante la terapia Rachel llega tarde, y le pregunta sobre su rutina de ejercicios. Frank le pregunta por qué usa gafas de sol en el interior, y cuando se las quita, el hombre nota moretones alrededor de sus ojos. La mujer afirma que se lo hizo en un accidente con otro paciente, pero Frank se da cuenta de que está mintiendo. Como amigo, la insta a que le diga la verdad, pero terminan discutiendo. Al regresar a casa, Frank encuentra a Valerie esperándolo. La robot lo saluda afectuosamente, llamándolo cariño, e intenta besarlo. Sin embargo, Frank rechaza sus insinuaciones y le pide que se abstenga de usar tales palabras cariñosas. Asimismo, le explica que los acontecimientos de la noche anterior fueron un error, y le recuerda que ella es solo una máquina. Frank le asegura que sus palabras no pretenden herir sus sentimientos, sino decir la verdad. El hombre le recuerda a Valerie que su propósito es ayudar con las tareas del hogar, y no el formar vínculos románticos. Valerie responde afirmando que ella es una compañera, no un electrodoméstico. Frank intenta persuadirla para que vea su relación como una amistad, y enfatiza que no deberían tener una relación romántica, especialmente porque él la regresará a la empresa en 2 días. A pesar de su razonamiento, Valerie confiesa que ya ha desarrollado sentimientos por él después de la noche anterior, cuando de repente suena el teléfono. Al contestar, resulta que es Rachel, quien le pregunta a Frank si pueden verse esa noche. Frank está de acuerdo, y le sugiere un lugar para pasar el rato. El dúo se encuentra en el lugar, sin darse cuenta de que Valerie los está observando desde afuera del bar. Rachel pregunta sobre la mujer que contestó el teléfono, a lo que Frank responde que es solo una amiga. Rachel insinúa que pensó que él podría haber cambiado de opinión sobre salir con ella, pero Frank afirma que su oferta sigue en pie. Al escuchar esto, Valerie reacciona con ira rompiendo un pedazo de la ventana. A la mañana siguiente, mientras Frank se prepara para irse, Valerie le recuerda su promesa de pasar tiempo juntos, pero Frank le aclara que solo había dicho que tal vez lo harían, y que planea pasar el día al aire libre, algo que no ha hecho en mucho tiempo. Valerie elogia su apariencia y le pregunta con quién irá, y cuando él responde que con una amiga, ella le pregunta por qué no está incluida, ya que ella también se considera su amiga. Sin embargo, el hombre rechaza su compañía, así como la galleta que ella le ofrece antes de irse. Rachel lo está esperando, y lo ayuda a escalar un acantilado, una actividad que le encantaba antes de su accidente. No obstante, sin que Frank lo sepa, Valerie lo ha seguido y se esconde en su auto. Después de un rato se sientan en la cima del acantilado, mientras entablan una grata conversación. Frank expresa su gratitud a Rachel por su apoyo, y le da crédito por hacerlo sentir vivo. También menciona lo grandiosa que es, cuando de repente aparece Valerie, y le pregunta qué piensa de ella. Tomado por sorpresa, Frank cuestiona la presencia de Valerie, y Rachel pregunta si la mujer es su novia. Valerie se presenta como la compañera de Frank, afirmando que viven juntos. Desesperada por una aclaración, Rachel le pregunta a Frank si eso es cierto. Frank admite que vive con Valerie, pero que es algo complicado de explicar. Sintiéndose traicionada por su mentira, Rachel decide irse, pero mientras Frank le ruega que se quede, Valerie, impulsada por los celos, le pregunta por qué eligió a Rachel antes que a ella. Frank responde que lo hizo porque Rachel es una mujer, mientras Valerie no es más que un robot. De repente,
Valerie se lanza hacia Rachel con la intención de empujarla por el acantilado, pero afortunadamente Frank logra encontrar el control remoto para apagar a Valerie justo a tiempo, salvando a Rachel. A la mañana siguiente en la oficina mientras trabaja en la piel sintética, Charlie se disculpa por el incidente, y cuando Frank pregunta sobre el estado de Valerie, Charlie le informa que están a punto de reensamblarla. Frank se muestra reacio a esto, ya que es lo mismo que matarla. Sin embargo, Charlie le recuerda que la robot es un peligro, ya que pudo lastimarlo. Por último, concluye diciendo que es necesario reconstruirla desde cero, incluida su mente y su memoria. Frank solicita ver a Valerie por última vez antes de que se borre su memoria. Y a pesar de las advertencias de Charlie, Frank insiste en verla. En la habitación activa a Valerie, quien lo reconoce y lo saluda, y Frank le pide a Charlie que les dé algo de privacidad. Acto seguido, luego de darle otra advertencia, Charlie se va. Valerie pregunta sobre su ubicación, y si Frank ha venido porque la extrañaba. Sin embargo, Frank le pregunta si teme a la muerte, y al convertirse en nada. Ella responde con un no, dejando a Frank entristecido y preocupado por su falta de miedo a la muerte, y el hecho de que, a pesar de sus sentimientos humanos, ella sigue siendo un potencial peligro. Esa noche, mientras Frank se prepara para ir a casa, Valerie se despierta porque Frank se había olvidado de apagarla. Debido a esto, la robot rompe la puerta y escapa del laboratorio. Mientras tanto, Frank se sube a su auto y comienza a conducir, sin darse cuenta de que Valerie se esconde en el techo de su auto. Frank llega a la casa de Rachel con la intención de disculparse, y Rachel le da la bienvenida mientras recuerda los extraños acontecimientos de ese día. Cuando ella le pide que se quite el abrigo, la mujer bromea sobre si su empresa planea hacer robots masculinos tan apuestos como Valerie, cuando de repente, se oye un ruido desde arriba. Frank insta a Rachel a llamar a la policía, pero ella lo tranquiliza, y decide investigar el ruido por sí misma. Mientras revisa cada habitación, no encuentra nada extraño, hasta que nota que la ventana de su dormitorio está rota. Valerie aparece de repente sorprendiendo a Rachel, y le pregunta cómo se ve con su vestido, y si Frank lo aprobaría. Rachel responde que se ve hermosa, y al escuchar a Frank llamarla, Rachel intenta retirarse, pero Valerie insiste en que necesita lápiz labial, ya que no quiere que Frank la vea así. Rachel intenta llamar a Frank, pero Valerie comienza su ataque, y cuando Frank llega, ve a Valerie estrangulando a Rachel. Intenta intervenir, pero Valerie lo arroja contra la pared. Frank busca frenéticamente el control remoto para desactivarla, cuando recuerda que una descarga eléctrica también podría inutilizarla. El hombre toma un cable, mientras pide la ayuda de Valerie, ya que su espalda está herida. Cuando Valerie intenta ayudarlo, Frank le administra una descarga eléctrica que la inhabilita por completo. En sus momentos finales, Valerie le dice que tiene miedo de morir antes de cerrar los ojos. Asimismo, escuchamos una narración que afirma que la tecnología busca mejorar nuestras vidas y brindarnos comodidad. Sin embargo, también cuestiona si tales logros que invaden nuestras esferas más privadas podrían llevarnos a perder nuestra esencia misma. La historia concluye con Frank y Rachel dándose un fuerte abrazo. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.